Buenas noches, Iglesia del Señor, aquellos que han sido comprados por precio de sangre. Qué privilegio estar delante de ustedes. Qué privilegio es poder estar delante del Señor y poder alabar su nombre en libertad. Debemos ser gratos con el Señor en todo tiempo, porque la obra que Él hace es buena, es perfecta, y cada día está trabajando con tu vida, con mi vida. Así que siempre seamos agradecidos con el Señor. Oremos, iglesia amada. Padre, Señor, nuestro corazón está tan apasionado por ti. Reconocemos tu presencia en este lugar, mi Dios, y reconocemos la obra tan perfecta que tú haces, Señor. Gracias, Señor, porque somos barro en tus manos preciosas. Señor, gracias porque tú no desechas la obra de tus manos. Papito, queremos cantarte, alabarte, decirte que tú eres el amado, que tú eres el deseado y que sin ti estamos perdidos, Dios. Gracias, gracias por esta oportunidad, Dios. Vamos a alabar y a honrar tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Reconózcalo, dígalo. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así
permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Dígalo. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Derramar, Señor, todo mi ser. Nada importa más que tú, Señor. Nada importa más que tú, Señor. Gracias por tomar mi vida en tus preciosas manos y con amor, Señor, formarme con paciencia. Gracias, Dios. Disfrutamos de tu presencia, Señor. Disfrutamos, Señor, de tu abrazo. Gracias por llenarnos. Gracias, Señor, por consolarnos, por limpiar nuestras heridas, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra es el bálsamo que necesitamos, Dios. Cántelo, iglesia, dígalo. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos, te honramos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, muy buenas noches, que la paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes, como siempre. Ese es el anhelo de este servidor. Quiero dar gracias a Dios por la vida de este pueblo que tiene hambre y sed de la palabra del Señor. Amados, estamos inundados de tantas noticias, malas noticias, unas apegadas a los hechos, otras manipuladas y otras completamente noticias mentirosas. Podemos ver nosotros que incluso dentro de esas noticias manipuladas, que
que estamos expuestos todo el tiempo. Y es por eso mi oración para que en el pueblo del Señor haya discernimiento, que podamos discernir de todas las cosas que vemos y oímos, que sea el Señor quien nos esté guiando y ayudándonos a establecer entre la verdad y la mentira. Es mi oración que tengamos un discernimiento bastante afinado en estos tiempos peligrosos. Podemos escuchar noticias que aparentemente tienen sustento científico y te hablan de que los investigadores dicen esto o aquello, y a la hora de la hora, hermanos queridos, hasta ahora no se sabe cuál mismo es el origen del coronavirus. ¿Será que fue manipulado? ¿Será que es un virus que viene de manera cierta a través de los murciélagos? Y ahí están acusando a China por haber permitido que se riegue este virus a nivel mundial, y Estados Unidos acusa a China y China está acusando a los Estados Unidos de que se ocupe de sus propios problemas. Hermanos queridos, tenemos tantas noticias a nivel supuestamente científico, a nivel económico, gente que dice ser especialista y que a la hora de la hora nos están engañando. Noticias falsas por todo lado. Y qué bueno es que nosotros podamos tener en la palabra de Dios noticias verdaderas, noticias que no cambian, noticias que vienen del corazón de Dios. Y qué bueno es que al tener estas noticias haya un pueblo, un pequeño remanente, que se da cita todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche para poder escuchar verdad, la palabra de Dios. Dios no miente. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo, eso será. Así que, amados, aún teniendo una visión mucho más amplia, nos damos cuenta que las cosas que están pasando en el mundo y las que van a pasar en los siguientes días, todo está bajo el escrutinio, la soberanía de Dios, el conocimiento de Dios ha sido anticipado en su palabra. Así que este pequeño remanente, este pueblo que tiene hambre de la palabra del Señor, va a estar bien cimentado como se predicó el día de ayer. Nuestro fundamento, nuestro cimiento es Cristo y sus enseñanzas. Esa fue la enseñanza del día de ayer, perdón la redundancia. Edificamos nuestras vidas, construimos nuestras vidas sobre la roca que es Jesucristo y sus enseñanzas, sus mandamientos, sus principios que permanecen para siempre. Amén. Así que, hermanos queridos, quiero entonces continuar con este sentir que el Señor ya ha puesto en su iglesia cristiana. Dios es fiel, en la pastoral de la iglesia, el poder afirmarnos sobre esos fundamentos, sobre esas enseñanzas, sobre nuestra roca que es Jesucristo, de tal manera que cuando venga la lluvia, cuando golpeen los ríos, cuando sople el viento, tu vida y la mía, al haber sido edificada sobre la roca, permanezcamos firmes. Con eso en su corazón, mi amado hermano, yo quiero decirte entonces una verdad. Me dirijo a ese pequeño remanente que nos sintoniza, a ese pueblo de Dios. Amados, vamos a entender en este tiempo cosas espirituales para discernir espiritualmente, ¿le parece? Así que cuando yo hablo a ese pueblo cristiano, quiero que notemos algo, por favor. Es posible ser cristiano y a la vez no apreciar la gloria de ello. La gloria que conlleva el ser cristiano, Cristos pequeños. A veces hablamos de haber aceptado a Jesucristo, o a veces decimos, cuando yo abrí mi corazón al Señor, o a veces podemos nosotros desde un púlpito decir si es que alguien está tomando una decisión por Cristo. Pero amados, afirmémonos entonces en los fundamentos de la palabra de Dios. Sí, yo espero que usted tenga lista su Biblia, por favor.
Amados, cuando nos volvemos realmente a las Escrituras, porque eso es lo que está haciendo la iglesia en este tiempo, abrirse a la palabra de Dios, entonces es cuando encontramos que la salvación es mucho más maravillosa de lo que esas frases implican: aceptar al Señor, tomar una decisión por Cristo. Debemos entender, aunque es cierto, debemos entender la profundidad, la grandeza de esas afirmaciones. La Biblia enseña que es Dios, por ejemplo. Es Dios quien nos acepta y no nosotros a Él. Cuando nosotros decimos es que yo acepté a Jesucristo, debemos tomar conciencia que antes de que tú digas eso, hay una realidad preliminar, grande, infinita, divina. Y es que Dios nos acepta a nosotros y no nosotros a Él. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y vamos a revisar algunos pasajes bíblicos que por cuestión de tiempo, yo te pido, estos son estudios bíblicos, yo te pido que por favor tengas listo tu cuadernito, tú puedas apuntar. Por lo general te voy a repetir unas 2 veces el pasaje bíblico. Los hermanos van a tratar de poner también la cita bíblica en escrito, para que evitar estar preguntando qué pasaje bíblico era, para que el resto de hermanos no se distraiga, ¿le parece? Entonces, si alguien me pregunta y me dice: ¿de dónde sacas eso, pastor? Que es Dios quien nos acepta a nosotros y no nosotros a Él. Vea, Efesios capítulo 1, versículo 6. Comenzamos entonces con alimento espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Te das cuenta? Que hemos sido aceptados por esa gracia que viene de lo alto, por la cual nosotros le alabamos, le damos gloria. Fuimos aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es que tú fuiste aceptado por Dios. Porque entonces, si no entendemos esto, el mérito estaría en el hombre. Yo le acepté al Señor. No, sí tenemos que abrir nuestro corazón, sí tenemos que rendir nuestra vida, pero por favor pongamos las cosas en proporción y en orden. Como lo hemos explicado, si le amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Si un día tú dijiste: yo le acepto al Señor como mi único Señor y Salvador Jesucristo, debes de entender que primero Él te aceptó en el amado, porque si no, no habría forma, iglesia amada. Cuando nosotros, por ejemplo, no solo decimos: yo le acepté al Señor, cuando decimos: yo le abrí mi corazón a Cristo, qué bueno eso, pero debes entender algo preliminar, algo sublime, grande, perfecto, y es que es Dios quien abre nuestro corazón primero. Él abre nuestro corazón. Hechos capítulo 16, versículo 14. Le repito. Y yo lo que le doy es herramientas para que usted luego pueda con tranquilidad revisar nuevamente y compruebe que lo que se le ha predicado es cierto o es mentira. Usted tiene que evaluar. Hechos capítulo 16, versículo 14, dice, hablando de esta mujer llamada Lidia, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el mensaje, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Le repito, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pregunto, ¿quién abrió el corazón de Lidia, esta vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios? ¿Quién le abre el corazón? Dice la palabra que no es que Lidia abrió el corazón al Señor, no. Dice, el Señor abrió el corazón de ella. ¿Para qué?
para que estuviese atenta a lo que Pablo predicaba, el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje del Señor. Así que si un día tú abriste tu corazón al Señor, por favor comprende que quien abrió tu corazón primero fue Dios a través de la exposición de su bendita palabra. Amén. Y aquí hago simplemente un paréntesis. Yo le pido por favor que me permita usar esta boina. Esta noche está haciendo bastante frío y como ustedes conocen, lo que menos tengo es pelo. Así que estamos en familia. Yo le pido que por favor me permita usar solamente por cuestión del clima. ¿Le parece? Continuemos entonces. Amada iglesia, como hemos visto hasta ahora, cuando yo le acepto al Señor, en realidad el Señor me aceptó primero. Cuando digo que yo le he abierto mi corazón a Cristo, la Biblia dice que en realidad Él es quien abre mi corazón. Cuando yo digo que yo le escojo a Dios para que Él sea mi Señor y mi Salvador, la Biblia dice lo contrario. Es Dios primeramente quien nos escoge, porque también Dios nos ha dado voluntad y hacemos nuestra parte y rendimos nuestra vida al Señor, pero es Dios quien nos escoge. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él. ¿En quién? Nos escogió en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo nos escogió? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Te das cuenta? A veces nosotros traemos a memoria el día de nuestra conversión, ¿sí? Y podemos perder de vista la perspectiva bíblica. Y entonces, sin que nos demos cuenta, hay una línea bien finita, donde sin que nos demos cuenta, podemos creer que algo de mérito tuvimos nosotros. Y decimos, sí, cuando yo le acepté al Señor hace 25 años. Alguien dirá, sí, sabes que yo le abrí mi corazón al Señor hace 2 meses nomás. Y alguien puede decir, sí, yo le escogí al Señor como mi Señor y mi Salvador hace 3 años. Y resulta que Él te aceptó, Él te escogió, Él abrió tu corazón. En otras palabras, desde el principio hasta el fin, Dios es el autor de tu salvación. Y por eso le damos la gloria, hermano amado. Podemos estar confundidos sobre cualquier asunto que esté pasando en este mundo. Podemos estar confundidos y decir, ¿qué mismo será la verdad? ¿Será que lo que dice este medio de comunicación, este medio de información, será que es cierto? Y vas y comparas con otro y dices, pero aquí dice todo lo contrario. ¿Y cuál de los dos mismos será medio de información y cuál será medio de desinformación? Pero cuando vienes a la palabra de Dios, ay, cuidado, ahí no hay 2 opciones, no, hay una sola verdad. Te repito, en otras palabras, lo que hasta aquí hemos visto, desde el principio hasta el fin, Dios es el autor de la salvación, Dios es el autor de tu salvación. Amados, Dios nos habla en su palabra de la riqueza de esta salvación tan grande. Por eso es que somos llamados en este tiempo, hermanos queridos, en este tiempo somos llamados a entender qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? No solamente mensajes que un poco nos hagan sentir bien, ¿qué dice la palabra? Porque el resultado final va a ser ese: gratificación, satisfacción, deleite para nuestra vida, el haber comprendido qué es lo que dice el Señor con respecto a mi vida y a mi vida eterna. Amados, esta salvación tan grande, el Señor quiere que la conozcamos en este tiempo, en estos últimos tiempos. Está bien que te enteres de un montón de cosas, que estés investigando, que vayas a googlear, como por ahí dicen, ¿no es cierto? Que estés en Wikipedia investigando lo que es y lo que no es, que estés ahí en YouTube viendo documentales. Está bien, pero Dios quiere en este tiempo que conozcamos, y haces bien
Haces bien en sintonizar de lunes a viernes a las 7 de la noche estas enseñanzas. Él quiere que conozcamos, que disfrutemos, no solo que conozcamos esa salvación tan grande, que disfrutemos esa salvación tan grande y que le alabemos por ella. La Escritura también nos advierte que es posible engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Amados, nos podrán engañar en cualquier asunto de esta vida. Las personas que nos sintonizan, es posible que tú al recibir una noticia estés convencido de que así es, pero es impresionante cómo hoy por hoy se han dado a la tarea, y qué bueno, de desenmascarar muchas noticias que nos pasan. Por ejemplo, nos proyectan ciertas noticias con videos que no corresponden a la noticia que están dando, porque corresponden a eventos en otros países y en otros años. ¿Sí? Debemos tener discernimiento. Pero con respecto a lo que dice la palabra de Dios, no podemos estar engañados, hermanos. Sin embargo, la Biblia dice que hay personas que pueden estar engañadas. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar que son cristianas cuando en realidad no lo son. Incluyámonos todos para que suene esto mejor. Pensar que somos cristianos cuando en realidad no lo somos. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo, en el Sermón del Monte, el Señor declaró y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quisiera que diga pocos, pero el Señor dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que sí es posible vivir un engaño, creer ser cristiano cuando no lo es. No todo el que me dice Señor, Señor. Por eso es que necesitamos, hermanos amados, en esta serie de mensajes que vamos a estar compartiendo, necesitamos cerciorarnos de que tenemos unos firmes fundamentos bíblicos para nuestra propia seguridad, amados. ¿Sí? En este mundo todo es inseguridad, es impresionante. En ningún lado te puedes hoy sentir seguro, en ningún lado. Antes de la pandemia tenías que regresar a ver por todos lados porque no sabías si te iban a asaltar, si te iban a robar, y ahora no sabes quién te va a contagiar. Tremendo. Vivimos en un mundo lleno de inseguridades, pero el Señor quiere que estemos plenamente seguros de lo que la Escritura nos está afirmando y confirmando, pueblo de Dios, en este tiempo. Ahora eres cristiano. Pero yo quiero que entiendas, si es que ese es tu caso, si realmente eres cristiano, tú debes de entender que tú no naciste cristiano. Cuando uno considera a un pequeño, un bebito, el corazón se hace pequeñito, porque tú miras sus pies pequeños, sus manos, uno dice su inocencia. Pero nosotros debemos comprender que desde bebitos, desde que nacimos, nosotros no nacimos cristianos. Tú no tuviste que aprobar un examen para llegar a ser cristiano. ¿O sí? No. De hecho, tú y yo no merecimos el derecho de llegar a ser cristianos. Es Dios quien nos hace cristianos. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Es Dios quien nos hace cristianos.
Una iglesia no puede hacer cristianos. Un ministerio tampoco. Un movimiento religioso a nadie puede transformarle en cristiano. Es Dios quien nos hace hijos de Dios, pueblo de Dios, nación santa. Es Dios quien nos hace cristianos. Le decía Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Por gracia, caray, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y mire lo que dice. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta escritura es contundente, hermanos. ¿Quién nos hizo cristianos? Dios. No por obras, por gracia. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. No por buenas obras, sino para buenas obras, las cuales Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Así que, no de vosotros, dice la Biblia. Tito capítulo 3, versículo 5. Es Dios quien nos hace cristianos. Tito capítulo 3, por favor, versículo 5. Dice, nos salvó, porque esta es una realidad completa. Aquí tenemos seguridad. Nos salvó, pero ahora veamos cómo. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos nosotros a Dios obrando. La obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, la obra del Padre, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, por su misericordia. Amados, una vez más, no mereciste el derecho de llegar a ser cristiano, fue por gracia. Es Dios quien nos hace cristianos. Ahora, ser cristiano, ¿qué significa? Significa, amados, significa que el pecado, nuestro mayor problema no es el coronavirus, nuestro mayor problema no es la crisis financiera, nuestro mayor problema no son los malos gobernantes, nuestro mayor problema, el tuyo y el mío, ni siquiera son tus enemigos, ni las personas que te hacen la vida de cuadritos o aquellos que te han dado la puñalada en la espalda, no. El mayor problema se llama pecado y ese mayor problema ha sido solucionado por Dios. Por eso es nuestro fundamento está en Cristo, en sus enseñanzas. Si eres cristiano, hasta aquí tenemos que dar la gloria y la honra al Señor. ¿Le aceptaste? Pues Él te aceptó. Él te aceptó, eres acepto en el amado. ¿Le abriste tu corazón? No, es Dios, como en el caso de Lidia, es Dios quien abrió el corazón para que escuchase el mensaje de Pablo. Es que yo le elegí al Señor como mi Señor y Salvador. No, Él te eligió a ti antes de la fundación del mundo. Y el problema más grande que tenemos, hermanos amados, ¿cuál es? El pecado. Y ese ha sido solucionado al punto que la Escritura dice, y usted conoce, Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Mire que yo solo le dejo para que tenga tarea para poder usted revisar luego. Dice, si confesamos, ¿qué cosa? Nuestras deudas en el banco. Si confesamos nuestros errores, porque hay gente que no reconoce que ha pecado y que está hundida y que está perdida, y todo deja a nivel de error, ¿sí? Bueno, es que si hablamos de esa manera, entonces tenemos el argumento perfecto para decir, todos cometemos errores. No, estoy hablando de pecado.
Nuestro mayor problema, tal vez no ante el resto de hombres, porque también van a decir, bueno, todos pecan. No, ante ese Dios que es 3 veces santo, un verdadero problema, hermanos. Ese problema ha sido solucionado al punto que si confesamos nuestros pecados, no errores, no defectos de carácter, no áreas un poco defectuosas, no, pecado, errar en el blanco, no hacer la voluntad de Dios, ofender al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta aquí toda la gloria para el Señor, porque todo hace Él. Lo más difícil hace Él. Lo imposible hace Él. Y como Él perdona nuestros pecados, entonces estamos en paz con Dios. Qué lindo. Mire, estos deberían ser nuestros fundamentos, hermano. Estamos en paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando las veces que sean necesarias, porque es vital que tengamos plena certidumbre de lo que dicen estos pasajes bíblicos. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz. No dice tendremos, no dice tuvimos, dice tenemos. Como hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El problema, ¿sabe cuál es? El problema es que hay gente que quiere tener paz, pero no está en paz con Dios porque no ha sido reconciliado en Cristo. Entonces dice, yo lo único que quiero es vivir en paz. Pues si no estás en Jesucristo, olvídate, no vas a vivir en paz. Hay quienes dicen, pero yo como no quisiera solamente vivir un buen tiempo sin problemas. No, tu mayor problema se llama pecado y tiene que ser solucionado por Cristo. Hay quienes dicen, yo lo único que quisiera es estar en paz con la demás gente y nada más, a mí que me dejen tranquilo, porque yo quiero vivir en paz con todo el mundo. Sí, no vas a poder estar en paz ni contigo mismo si no estás en paz con Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa ser cristiano. Ya lo vimos. ¿Quién te hace cristiano? Dios. ¿Qué significa? Que tu mayor problema ha sido solucionado. ¿Cuál es ese mayor problema? El pecado. Y como ese problema fue solucionado, estamos en paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo efectúa Dios en favor de tu vida, en favor de la mía, en favor de su pueblo, de su iglesia, en su Hijo Jesucristo y a través de Él. Pero Dios efectúa en favor de nosotros, amados. El cristiano, por lo tanto, le pertenece a Cristo y Cristo es su amo, es su Kyrios, es su Adonai. Cristo es su Señor, es su patrón. Así que Él no solo es nuestro Salvador, mediante el cual nuestros pecados han sido perdonados, sino que, aparte de que es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, nuestro amo, y nosotros sus esclavos. ¿Cómo nos cuesta en este tiempo? ¿Sí? Alguna vez yo les dije, tú naciste para ser esclavo. Sí. O eres esclavo del pecado, del mundo, de los deseos de la carne, del mismísimo diablo, o eres esclavo del Señor. Y yo prefiero ser esclavo por voluntad propia de mi Señor y Salvador Jesucristo. Así que qué bueno que sea tu Salvador, pero también es necesario que reconozcamos que no es suficiente que sea solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor. El énfasis que da la Biblia es abrumador con respecto a este aspecto. Señor de nuestras vidas.
Y sí, Salvador también. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice la palabra: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea que vea, para un cristiano, ni el cuerpo, todo le pertenece al Señor. ¿Por qué? Dirá alguien. Explícame, pastor, ¿por qué? No, yo no te voy a explicar, te voy a explicar la misma palabra. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, tu cuerpo y tu espíritu. Como diría Pablo en su momento también escribiendo a la iglesia en Tesalónica, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, son de Dios, amados. Seguimos poniendo fundamentos, está conmigo. Sigamos poniendo fundamentos en este tiempo, donde escuchamos tantas noticias falsas. Escucha, por favor, escucha noticias verdaderas. Por favor, escucha lo que dicen. No un reportero, no un periodista con un corazón sesgado, no un político corrupto. No, no, no. Lo que te dice el Señor a través de su palabra. Considera entonces que si Dios te hizo cristiano, porque fuiste aceptado en el amado, porque Él te eligió antes de la fundación del mundo y porque Él abrió tu corazón para que cuando escuches del mensaje rindas tu vida a su señorío. Si hemos comprendido que nuestro problema más grande es el pecado y que en el Señor hemos sido perdonados y que Él nos perdona y nos limpia de toda maldad y que hoy estamos en paz para con Dios, amados, debemos llegar entonces a la conclusión de que el cristiano está completo en Cristo. Te pregunto, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Más de uno dirá, me falta dinero. Perdón, un sorbito de café. El cristiano está completo en Cristo. Diga conmigo, yo estoy completo en el Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y hermanos amados, es que no nos podemos dar el lujo de divagar. Este es el tiempo donde tenemos que aprovechar al máximo y que quede cimentado en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué significa estas buenas noticias del Evangelio del Señor? ¿Dónde vamos a estar fundamentados como cristianos? En la roca. ¿Quién es? Cristo. ¿Qué implica? Sus enseñanzas. Ayer nos explicó el pastor Freddy, está puesto precisamente al finalizar el Sermón del Monte. ¿Qué significa? Que tenemos que estar fundamentados en el Señor, en sus enseñanzas, todo lo que Él venía hablando en el Sermón del Monte. Así es como cierra con broche de oro esta enseñanza. Amados, no podemos darnos el lujo de divagar. Hoy tú debes tener claridad de lo que estamos hablando en esta noche. El verdadero cristiano está verdaderamente completo en Cristo. Te decía, ¿qué te falta? Tú puedes decir, me falta una pareja, me falta dinero, me falta salud, me falta la lista, continuaría. Pero si tú estás en Cristo, yo quiero que por favor te alinees a lo que dice la Escritura. Tú estás completo en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros, Colosenses capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Es que a mí me falta ropa, es que a mí me falta pelo, diría alguien. La Biblia dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos, hermanos amados. Ha hecho todo el Señor en favor de nosotros. Estamos completos. Teniéndole a Él, tenemos
Todo. No todo lo que nosotros queremos, todo lo que el Señor sabe que necesitamos. Diga conmigo, yo estoy completo en Cristo. Sí, Señor. Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo digo, me falta dinero, me falta compañía, me falta pelo, me falta salud, me falta un montón de cosas? ¿Cómo puedo decir que estoy completo? Por favor, veamos desde la perspectiva bíblica. Estás completo en Cristo, ¿sabes por qué? Toma nota ahí, por favor, porque el Espíritu de Dios mora en la vida del creyente. Entonces, ¿estás completo? El momento en que se estudie la obra del Espíritu Santo en el proceso de santificación en la vida del cristiano, tú vas a llegar a la misma conclusión que Pablo. Estamos completos. Y a Pablo le faltaba muchas cosas. De hecho, cuando escribe muchas de sus cartas, él escribe desde la prisión, así que le faltaba y estaba privado de un sinnúmero de cosas. Pero estamos completos en él porque el Espíritu de Dios mora en tu vida. Si eres cristiano, si has nacido de nuevo. Mira, Primera de Corintios capítulo 6, nuevamente, ya lo revisamos, versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Templo del Espíritu Santo, por eso estamos completos. El cual está en vosotros, el cual tenéis de parte de Dios y que no sois vuestros. Diga conmigo, yo estoy completo porque el Espíritu de Dios mora en mi vida. Tú estás completo porque lo revisamos también, porque eres aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Lo leímos hace un momento en los primeros pasajes, o tal vez el primero que tomaste nota, Efesios 1:6, ya lo vimos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, estamos completos. El Señor nos escoge antes de la fundación del mundo. Somos aceptados en Jesucristo. Y luego pasamos a ser templos del Espíritu Santo. El cristiano, por lo tanto, está completo en Cristo. El cristiano verdadero es un hijo de Dios. Que significa que no todas las personas que están en este planeta Tierra son hijos de Dios. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero solamente aquellos que están en Cristo pasan a ser constituidos hijos de Dios. El cristiano es un hijo de Dios. Y aquí hay una diferencia muy grande. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Mi Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. El título con el cual Él se identifica con la humanidad. Es la humanidad de Jesucristo. El título Hijo de Dios. El título Hijo del Hombre. El título Hijo de Hombre. Nuestro Señor Jesucristo se identifica con la humanidad. El título Hijo de Dios se identifica con su deidad. Él es el Hijo de Dios, nosotros un hijo. Antes de la salvación, debemos entender entonces que Dios no es nuestro Padre. Antes de haber nacido de nuevo, nuestro Dios no es nuestro Padre. Por eso el Padre nuestro está dirigido ¿a quién? Solamente a los discípulos, los seguidores. Aquellos que son hijos e hijas de Dios pueden decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Si alguien que no esté en Jesucristo puede hasta saberse de memoria el Padre nuestro, pero comienza a mentir bíblicamente desde el inicio de la oración. Padre nuestro, el Señor dice, pero si le has rechazado a mi Hijo Jesucristo, ¿cómo puedo ser yo tu Padre? Juan capítulo 8, versículo 42 al 44.
Juan capítulo 8, versículo 42 al 44. Tome nota, por favor. El Señor está hablando a los judíos y entre ellos también los escribas, los fariseos, los religiosos de su época. Mire, le repito, antes de la salvación, Dios no era tu padre. No, pastor, siempre Diosito ha sido mi papito, siempre ha sido mi padre, pero la Biblia dice lo contrario. Hasta que no llegó el día en que en realidad, nuestra vida fue dedicada, entregada a Él. Eso no era cierto. Les repito, Juan 8, 42 al 44. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, y ojo que está hablando a religiosos, gente que se sabía el Antiguo Testamento, hermanos, sabían de memoria los 10 mandamientos, seguían ritos y ceremonias. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, dice la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice el Señor. Porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor les confronta de una manera tan directa a los religiosos y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que ser salvo significa también ser hijo. Y eso implica también que nosotros entendamos el hecho de haber sido adoptados en la familia de Dios. Adoptados. Recuerda que en este mensaje que estamos haciendo, yendo a los fundamentos, yendo a los cimientos. Recuerda que tú puedes tener muchísimas noticias hoy por hoy, de todo un poco, pero estas son las importantes para tu vida. Si realmente eres cristiano, eres hijo de Dios, eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, significa que fuiste adoptado en la familia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Qué clamamos? Abba, Padre, Padre nuestro, papito lindo, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hay alguien que dice, soy un hijo de Dios, y esa es mi convicción, y esa es mi certeza. ¿Por qué? Porque sé quién es Jesucristo en mi vida, sé el lugar que ocupa la palabra de Dios en mi vida, he entendido quién es Él. Estoy en esta tarea preciosa de conocerle cada vez más a Él, y hoy he entendido que soy un hijo de Dios porque en su gracia Él me adoptó y me hizo ser parte de la familia de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. Y como tenemos ese espíritu de adopción, es que podemos llamar nosotros Abba Padre. Y es ese Espíritu Santo con mayúsculas el que da testimonio a tu espíritu. Y ¿sabes qué? No habrá poder humano. Así alguien venga y te diga, no, yo no creo que tú seas un hijo de Dios. No, yo creo que tú vas camino al infierno. No, yo pienso que lo tuyo es simplemente puro teatro. No, 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 no. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, Él da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7.
Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios siempre trabaja en su kairos, en el tiempo perfecto. La venida de nuestro Señor Jesucristo no podía ser ni un día después ni un día antes. El día de tu salvación no fue ni un día después ni un día antes. El día de tu muerte y de la mía, si el Señor no viene antes por su iglesia, no va a ser ni un día después ni un día antes. De hecho, en el Señor Jesucristo nadie muere a la víspera. Así que en ese kairos de Dios, mire, Gálatas 4, del 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, ahí está con mayúscula, el Espíritu Santo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero, heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. La adopción es el acto de transferir a alguien de una familia ajena o extraña a la familia de Dios mismo. Es eso. Esta es la doctrina de la adopción. Te repito, la adopción es el acto de transferir a alguien de una familia ajena o extraña a la familia de Dios. Entonces podemos decir que somos cristianos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Y como han sido perdonados en Cristo, tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y ahora somos templo del Espíritu Santo. Y si somos entonces verdaderos cristianos, hemos entendido que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, es porque hemos sido adoptados. Y si somos adoptados, hemos entendido que somos ya no esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una pequeña recapitulación nada más. Una vez más te repito. La adopción es el acto de transferir a alguien de una familia ajena o extraña a la familia de Dios mismo. Esto es sin duda la cumbre de la gracia y el privilegio, hermanos. Recuerda que estamos comprobando por qué estamos completos en Cristo. Esto deja perpleja la imaginación a causa de su sorprendente condescendencia y su infinito amor hacia cada uno de nosotros. Solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu puede ser el sello de todo lo que hemos predicado en esta noche, que esté en su palabra. Solo el Espíritu Santo puede ser el sello en nuestros corazones de todo esto, hermanos, y hemos sido sellados en él. Quiero leerles las palabras de este siervo de Dios, John Murray. Les recomiendo sus libros. John Murray dice, le leo textualmente, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Me repito. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de decir las palabras de John Murray. Este pasaje está en Hechos capítulo 11, versículo 20 al 23. Hechos capítulo 11, versículo 20 al 23 y luego el versículo 26. Hechos capítulo 11, versículo 20 al 23 y luego el 26.
Y a los discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez se llamó cristianos. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Antioquía. ¿Y cristianos qué significa? Cristos pequeños, imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, moldes en miniatura de Cristo. Eso significa. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. Amados, repito las palabras de John Murray. Espero que ya la haya tomado en cuenta. La adopción es el acto de transferir a alguien de una familia ajena o extraña a la familia de Dios mismo. Dice él, esto es sin duda la cumbre de la gracia y el privilegio. Esto deja perpleja la imaginación a causa de su sorprendente condescendencia y amor. Solo el Espíritu puede ser el sello de esto en nuestros corazones. Son fundamentos, hermanos amados, fundamentos. Ahora entendemos que la primera vez que se llamó cristianos a los discípulos fue en Antioquía. Y mire, así se nos ha venido reconociendo a través de la historia a todos aquellos que seguimos al Señor, que somos hijos de Dios, que estamos completos en Él, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Esto significa que debes entender que antes eras un pecador perdido, que no siempre fuiste cristiano, que no siempre Dios fue tu Padre. Cuando eras un pecador perdido, nada de lo que he mencionado era una realidad, solamente en Cristo. Comprende esto, estamos en los fundamentos. Antes de estar en Cristo, eras un pecador perdido, eternamente perdido. Por eso estás completo en Cristo ahora. Por eso el problema más grande ha sido solucionado. De hecho, la Biblia enseña que todos somos pecadores. Usted se sabe de memoria. ¿Cuántos pecaron? ¿Solo la mitad de la humanidad? ¿Solo el 10% de la humanidad? ¿El 1% de la humanidad? No, la Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no llegamos a ser pecadores. No. Tenga claridad en los fundamentos. No llegamos a ser pecadores, nacemos pecadores. El salmista David lo declara y lo dice en el Salmo 51:5. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, desde que fue concebido. El pecado es la condición natural de cada pecador, inclinados al mal. Yo a veces, yo les he dicho, tomemos la siguiente reflexión, consideremos la siguiente reflexión. Mire, yo le pediría a usted, si es que usted no está de acuerdo en que hemos sido concebidos en pecado, que no llegamos a ser pecadores, sino que nacemos pecadores. Porque todos hemos pecado y todos destituidos de la gloria de Dios. Yo quisiera que hagas una lista de tus 10 mejores buenas obras, ¿sí? Las 10 mejores, pero así las que tú dices, esto sí que tuve que haberle asombrado al Señor. Tus 10 mejores buenas obras, no 10, 5, ya, déjale en 5, haz una lista de aquellas cosas que tú consideras que las hiciste bien. Pues yo quiero decirte algo, hermano amado. Tus mejores obras para el Señor son trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia en el Antiguo Testamento eran los trapos que se usaban cuando la mujer experimentaba su periodo menstrual. A eso se conocía como trapos de inmundicia. Tus mejores buenas obras, lo mejor que tú hayas hecho, aquello que tú dices, para mí, bueno, no es perfecto, pero casi perfecto, o tal vez alguien diga, esto sí que hice en mi vida es perfecto. Yo le pediría que realmente tenga cuidado de decir eso. Perfecto tal vez para otro ser humano, o perfecto para ti mismo, pero para Dios no. Nos damos cuenta entonces que nada de lo que nosotros hagamos, o mejor dicho, lo mejor que tú hayas hecho en tu vida
siempre está salpicado de imperfección. Siempre. Es que yo he sido buena madre, pastor. Está salpicado de imperfección. Es que, pastor, perdóname, pero yo sí que he sido un excelente padre para con mis hijos y un excelente esposo. ¡Qué bueno! Pero está salpicado de imperfección. Eso sí, yo he sido honrado. Eso sí, conmigo la verdad, porque yo no he mentido nunca. Por favor, salpicado de imperfección. Una vez más, no llegamos a ser pecadores. Nacemos pecadores. Usted ha visto a los pequeñitos desde chiquitos, las primeras palabras que quieren que los familiares maleducados aprendan, ¿qué es? Y les festejan, ya está diciendo malas palabras. El pequeñito desde tiernito ya está queriendo levantar la mano al papá, a la mamá. Desde chiquito es egoísta, no quiere prestar las cosas. Desde pequeñito manipula, pero si ni habla todavía y está manipulando. Porque no llegamos a ser pecadores, nacemos pecadores. El pecado es la condición natural de cada pecador, hermanos queridos. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, pregunta el Señor, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Recuerde que siempre le repito unas 2 veces y si no luego, usted ya va a haber escrito el pasaje, ¿sí? Para no distraer a otros hermanos. Muchos niegan esta verdad, hermanos, pero lo siento, está en la Biblia. Estos que niegan las verdades de la palabra de Dios están dispuestos a aceptar cualquier mentira que le dicen en los noticieros, cualquier fábula, cualquier cuento, cualquier filosofía que les resulta medio aparentemente progresista. Pero esto dice la palabra, hermanos. Y muchos de los que niegan esto se están engañando a sí mismos. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios mío. Si somos honestos, nuestros propios corazones, háganme el favor. Nuestros propios corazones tienen que estar lidiando en este proceso de santificación y sabiendo que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero nuestros propios corazones ya regenerados todavía tienen que seguir luchando, ¿sí o no? Con cuántos sentimientos, con cuántas emociones dañinas, incluso con cuántas actitudes inmaduras, con cuántas cosas, hermanos. Así que, aunque muchos nieguen esta verdad, se están engañando a sí mismos. Porque si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado consiste en quebrantar la ley de Dios. Basta con quebrantar un mandamiento de la ley para que nos hagamos transgresores de toda la ley. Por eso necesitamos ser salvos por gracia. Por eso es que el Señor nos escoge, por eso es que el Señor mismo abre nuestro corazón, por eso es que el Señor mismo nos acepta en el amado, por eso es que el Señor mismo tiene que venir y sellarnos con su Santo Espíritu para seguirnos guiando durante este tiempo y estos tiempos difíciles que estamos oyendo, que estamos viviendo y oyendo tantas cosas, hermanos amados. El pecado arrastra, el pecado acarrea al hombre, por lo menos separación de Dios. Por eso es que hoy, si estamos en Cristo, estamos completos, ya no estamos separados. Pero el pecado separa, hermanos amados. ¿Qué hizo el Señor en el huerto del Edén? ¿Acaso no sacó el Señor del huerto una vez que cayeron para que labrase la tierra? Y lo puso al oriente del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sí, y ya estaban separados, ya no podían entrar al huerto del Edén, separados.
¿O acaso la palabra de Dios no dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios? Hay separación, hermanos. División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Isaías 59:2. El pecado nos acarrea o acarrea al hombre separación de Dios. División entre vosotros y vuestro Dios, dice el profeta. ¿Qué más acarrea? El pecado acarrea la ira de Dios. ¿O usted piensa que el Señor dice, no, errar y pecar es humano, perdonar es divino? Y como errar y pecar es humano, bueno, yo además ya estoy acostumbrado a que siempre caiga en lo mismo. Ya los pecados ya no me son ya no me afectan tanto con el pasar del tiempo. Ya me he acostumbrado. No, no, Dios no dice eso. La palabra dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué cosa? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Así que el pecado acarrea separación de Dios y acarrea la ira de Dios. El pecado, en tercer lugar, acarrea culpa. Ese sentimiento, hermanos. Ese sentimiento que solamente lo experimentan aquellas personas que tienen conciencia. ¿Y sabe qué? Todas las personas Dios ha dotado de conciencia, esa voz interna. Ahora, hay quienes tienen la conciencia ya a causa de tanto pecado y darle la espalda a Dios, tienen su conciencia cauterizada. Pero ¿sabe qué? Acarrean culpa. No solo significa sentirse mal, sino juicio. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, hermanos. Romanos 3:19. Romanos 3:19. Entonces, el pecado no es así nomás. Estamos completos en Cristo porque fueron perdonados nuestros pecados. Ya no la ira de Dios, ya no separados de Dios, ya no ese juicio. El pecado acarrea muerte, hermano, y no solo muerte física, sino muerte espiritual. Recuerda que Adán pudo vivir 930 años, pero después de todo murió. Acarrea muerte. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, dijo el Señor, ciertamente morirás. El pecado acarrea muerte, ciertamente morirás. Romanos 6:23. Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué cosa? ¿Es sentimiento de culpa? ¿Es remordimiento? ¿Es sentirse incómodo por un ratito? No, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. El pecado acarrea infierno. Mateo 25:41. Mateo 25:41 y vamos aplastando el acelerador. Recuerde que estamos revisando los fundamentos. El pecado acarrea infierno. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. Señor, esta palabra es muy fuerte. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles o los ángeles caídos. Así que, amados, la muerte no es algo reservado para el futuro. No. Ya se puede estar en vida, aquí, caminando, tomando decisiones, comiendo, bebiendo, haciendo un sinnúmero de cosas. Pero si no están en Cristo,
están muertos antes de ser cristiano. De hecho, te digo a ti y le digo a mi propia alma, antes de ser cristiano estabas muerto. Dice la palabra, Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1. Él os dio vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados. Estabas muerto para Dios. No lo conocías, ni lo amabas, ni le servías. Eras un pecador, un enemigo de Dios. Tu condición queda tan clara. Unos versículos más adelante, Efesios 2, versículo 12. Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te das cuenta? Esa era nuestra condición. Si tú quieres tomar nota de este pasaje, pon mi condición antes de estar en el Señor. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuál era mi condición? Alejados de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios, en esta dispensación de la iglesia del Señor, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, muertos. Amados, para ir aterrizando, en el Salmo 32 vamos a encontrar nosotros 3 palabras diferentes con respecto al pecado. Vamos al Salmo 32, por favor, con respecto al pecado. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, quiero que subraye la palabra transgresión, que es lo que vamos a revisar. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Quiero que subraye la palabra transgresión y luego la palabra pecado. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Quiero que subraye la palabra iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hasta ahí. Amados, 3 palabras diferentes con respecto a esta realidad. Transgresión, que significa literalmente traspasar un límite. Eso significa transgresión o transgredir. Traspasar un límite. Quebrantar, ya bíblicamente significa quebrantar la ley de Dios. Adentrarse en aquellas sendas que Dios prohíbe. Eso significa transgresión. Pasar de los límites. Eso es rebelión en contra de Dios. Todo aquel que transgrede es un rebelde en contra de Dios. Segunda palabra que te pedí que tomes nota es pecado, que quiere decir errar el blanco. Errar el blanco. Viene de esta palabra griega amartía, de donde vienen la idea de esta palabra son las competencias de tiro al blanco. Cuando se erraba en el blanco, ¿sí? Entonces se toma de esta idea, de esta figura, para hablar de pecado. Quiere decir errar el blanco, no alcanzar el punto, el centro, que es la perfecta voluntad de Dios. Y peor, alcanzar la gloria de Dios. Por cuanto todos erraron en el blanco, por cuanto todos al disparar fallaron, por cuanto todos tuvieron mala puntería y no dieron en la perfecta voluntad de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Dios establece una norma y nosotros no conseguimos guardarla. Eso significa, y la tercera palabra que te dije es iniquidad. Iniquidad es una distorsión perversa del alma. El hombre ya no es como Dios lo diseñó, como Dios lo planificó desde el principio. El hombre ya no es como Dios lo hizo. Está torcido, deformado por el pecado. Y amados,
Vamos a seguir revisando otros fundamentos, Dios mediante, el día de mañana, pero creo que hasta este punto hemos podido reconocer algunas verdades, solamente con el fin de recapitular. ¿Sí? Veamos. Es posible ser cristiano y no apreciar la gloria de ser cristiano. Es posible que digamos un montón de cosas. Yo he abierto mi corazón, yo le recibí al Señor, yo tomé una decisión, cuando en realidad tenemos que reconocer que fue el Señor quien hizo todo eso primero. Él abre nuestro corazón, Él nos acepta, Él nos escoge. En otras palabras, desde el principio hasta el fin, Dios es el autor de nuestra salvación. Hemos visto que si ahora eres cristiano, debes de entender que tú no naciste cristiano, que fue Dios quien en su gracia y en su misericordia, Él nos hace, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, es Dios. ¿Y ser cristiano qué significa? Que el mayor problema fue solucionado si confesamos nuestros pecados, que estamos en paz con Dios, que no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, que el cristiano está completo en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en él, porque ha sido aceptado en el Señor Jesucristo. El cristiano está completo en él, es aceptado, es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido adoptado y porque ha sido incluido, transferido de una familia extraña a la familia de Dios. Eso vimos durante todo este mensaje y hemos terminado entendiendo que no siempre Dios fue tu Padre. Antes de estar en Jesucristo, tú y yo éramos pecadores perdidos, que nacimos en pecado. Y que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Así que es imposible, hermanos amados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hemos visto que el pecado acarrea separación de Dios, la ira de Dios, la culpa, la muerte, el infierno. Que antes de estar en Cristo estábamos muertos. Y por último hemos entendido estas tres palabras: transgresión, pecado e iniquidad. Amados, el día de mañana, si Dios permite, vamos a seguir revisando estos fundamentos. ¿Cómo es que te convertiste en cristiano? Hasta aquí la enseñanza de este día. Yo le pido al Señor que, como comenzamos esta enseñanza, podamos tener discernimiento, podamos enfocarnos en lo que ahora realmente tenemos que enfocarnos, ¿sí? Son los cimientos de nuestra fe cristiana. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo, y que Dios te dé discernimiento para que cuando escuches lo que escuchas, te des cuenta que es manipulado, que es mentira, versus a la bendita palabra de Dios, que no tiene error, que es verdadera, que viene de lo alto y que sus promesas se cumplirán en tu vida y en la mía. Que la paz de mi Dios sea con cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por sus vidas y por la disposición que ustedes tienen de aprender palabra de Dios, no cuentos, no fábulas, no historias de hombre, palabra de Dios. Un abrazo. Dios les bendiga, amados.